Compañero Mariano Toranzo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va? Bien. Tu lucha socioambiental en defensa por el agua, En eso estamos. sobre todo en estos tiempos tan convulsos, ¿no? Y la discusión del agua, entendimos, nos une como pueblo, ¿no? Además también como hace parte fundante pues de los derechos de las personas, de los derechos humanos, que era lo que más o menos querían meterle por los lados en la pregunta del presidente de Sí, Chile. obviamente hay que discutir qué son los derechos humanos, ¿no? En esto, y los derechos de la Pachamama, porque no existe el derecho humano sin un ambiente sano. Entonces, esa discusión de los derechos humanos por fuera acompañado de extractivismo no va, y de destrucción del ambiente no va. Entonces nosotros concordamos que el agua es vida, entonces donde no hay agua no hay vida. No hay vida. Exactamente, de ningún tipo, no solo el antropocentrismo, hay que salir del antropocentrismo, sino entendernos que somos parte de ese todo, ¿no? Claro, sí, es decir, bajarnos un poco, ¿no? Al nivel de la vida, porque eso de pensar que solo nosotros somos los únicos con vida y el resto es como seres inertes o cosas, objetos, y en esa medida entender que podemos violar como nos place, Recursos, ¿no? Claro. Recursos, mercancía, cuando convertimos a los derechos humanos y los derechos de la Pachamama en mercancía, en recursos, entonces vos con los recursos haces lo que querés, y no puedes hacer lo que querés, Claro, porque si como vos si fuera un inagotable. destruís el agua vas a terminar matando a los pueblos que habitan los territorios, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el fracking, Uf, que tanto desde los países centrales, digamos, lo que llaman las potencias y su egoísmo, ¿no? Bueno, el sistema capitalista básicamente, que tanto impulsa el fracking, queriéndolo imponer también en Sí. nuestra América. es todo un modelo. Digo, en la Argentina, yo lo pude ver en México. El saqueo y la explotación es en todos lados. Podemos hablar del litio en el norte argentino, podemos hablar de la cordillera y el oro y las tierras raras, podemos hablar de la riqueza que se llevan del campo, y cómo se malversa y cómo se contrabandea gran parte de la producción de este pueblo, ¿no? El fracking, claramente. El fracking, en algún conversatorio hablaban de un compañero que es rascar el fondo de la olla. Es lo que quiere en Mendoza también, en Allen hay ¿cómo se llama? Sismos. Un lugar del que producía las mejores frutas para el mundo, hoy se generan sismos por el fracking. Y el fracking no solo genera eso, en Inglaterra lo prohibieron, en varios países del mundo lo prohibieron por los sismos que genera. Y aparte utiliza enorme cantidad de agua y de energía. Entonces, dos cosas que Y no de nos químicos, sobran. Y de que químicos. van por las napas envenenando Y todo. de químicos que aunque se hiciese todo lo bien que dice que se pueden hacer, ya están contaminando un montón de millones de agua, porque ¿qué van haciendo? Hacen un pozo, a diferencia de los pozos tradicionales de petróleo y de gas, que vos haces un Hacia pozo hacia abajo y nada más que una bomba, pones una bomba y sale, succiona solo. Esto, como está compartimentado en la roca madre, hay que entrar con agua, con arenas, con químicos, y perforan, y meten agua para sacar el gas y el petróleo de esa cápsula, y después vuelven a perforar y vuelven a perforar y vuelven a perforar. Estamos perforando la roca madre sin tener, y esto es lo que quieren hacer en Mar del Plata, no solo sacar petróleo del mar, sino de más de 500 metros de profundidad. Espantoso. Es espantoso. Además, porque vos hablas de Argentina, pero a eso hay que sumarle tantísimos territorios Claro. donde las mismas que están en Argentina, las mismas multinacionales, también hacen presencia, ¿no? Sí, En Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, México. en eso tenemos una triste realidad en común. Hoy nos explotan, nos saquean, nos envenenan nuestros alimentos,
y empobrecen a nuestros pueblos. Así que en eso tenemos una realidad en común, en algunos lugares más intensificada. Claro. Yo estuve en México, les contaba, y allá estuve en una caravana que se llamó Toxitour, donde recorrimos 6 de las regiones más contaminadas de México. Y en eso, con eurodiputadas, con 2 eurodiputadas, una de Francia, una de España, y con un diputado vasco y con una senadora de Estados Unidos. Y a ese micro, íbamos en un micro con militantes ambientales, socioambientales de distintos lugares de México y de Europa, de los lugares donde están el origen de esas empresas que van y hacen todo lo contrario que predican en sus territorios. Claro. Entonces sus territorios son sustentables y cuidan los derechos humanos y bla, 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 y van a otros territorios de países del sur global a hacer todo lo que no hacen en su casa. Además, yo no sé si eso exista en la legislación argentina o si tenga otro nombre. En Colombia hay algo que se llama responsabilidad social empresarial, que es, llega una multinacional a explotar de forma indiscriminada el territorio, violando los derechos de las comunidades, además las comunidades más vulnerables, ¿no? No estamos hablando de las capitales, sino de comunidades rurales empobrecidas también por el abandono estatal, y construyen una escuelita. En 10 años de concesión construyen una escuela para 50 niños y niñas de la zona, y esa es la contribución en retribución a lo que se van a llevar de forma... O hacen una clínica para los que van a enfermar. O le hacen para los que van a enfermar ellos mismos. Las mineras hacen eso, claramente. Es que, a ver, por un lado el neoliberalismo metió esto, que es la descentralización. El primer paso del neoliberalismo es descentralizar. Entonces vos dividís en muchos pedacitos con un falso federalismo. Entonces la Constitución del 94 dijeron cada provincia es dueña de su subsuelo. Entonces esas provincias y esos estados provinciales no tienen capacidad ni de contralor ni de negociar con estos monstruos, estas corporaciones mundiales. Entonces cierran por migajas, además son cómplices. Sumada a la corrupción, ¿no? Exactamente, en ese sentido. Y además suman en migajas porque, a ver, las mineras dejan el 3% de lo que dice que se llevan por declaración jurada. Nadie controla qué se llevan, tienen tren propio, puerto propio, aeropuerto propio en la misma La Lumbrera, en La Rioja, tienen una pista de aterrizaje donde sacan los minerales más preciados. Y con cero obligación de reinversión. Cero. Porque el dinero se va a sus casas matrices. Y aparte lo que hacen es todo lo que, por un lado, le subsidiamos sus instalaciones, por otro lado, toda la basura que generan esos emprendimientos las entierran en la misma montaña. Las camionetas que tienen 3, 4 años ya no sirven más, las entierran, los camiones, el aceite que usan en esas máquinas, las entierran. Basura tras basura. Sí, todo en zona glaciar y periglaciar, donde vos están contaminando el agua donde nace, en las nacientes de los ríos. Entonces después esa agua contaminada va para todos lados. Aparte que te explotan la montaña 24 horas por día. Andalgalá le quieren hacer un emprendimiento minero, ahora están haciendo ya perforaciones en Mara se llama este proyecto, Agua Rica se llamaba antes, y se lo quieren hacer a 17 kilómetros de la población. Imagínate que explotan montaña y sale polvo tóxico que con el viento va destruyendo y matando todas las poblaciones. Generan servicios para poblaciones que después terminan abandonadas porque no se puede vivir más. Entonces, es economía en clave, lo estudió en la Facu, ¿no? Eso de que vienen, se instalan, explotan, destruyen, se llevan y se van a explotar a otro lugar y dejan destrucción, miseria, muerte. Catamarca es el más claro ejemplo. 25 años de una megaminera enorme, impresionante, y sigue siendo una de las provincias más pobres de la Argentina. Así que en eso, claramente, en estos mega emprendimientos, mega extractivismos, está totalmente disociada la riqueza que se genera con los pueblos que habitan los territorios donde generan esas riquezas. Entonces ahí hay hambre, hay desocupación, hay precarización laboral
y hasta les mienten con el tema del trabajo, porque dice que las mineras van a traer trabajo y después toman gente de muy lejos, de otros países, porque hay tantos accidentes dentro de la mina, se muere tanta gente, que para ellos es una mala prensa que los pueblos de la cercanía se enteren de esas cosas. Entonces cada vez los toman a un principio y después generan toda una política con ONGs que van a vender cosas para los pibes, a darle cursos, a darle... La verdad que es un trabajo de inteligencia que generan. Pero bueno, donde hay un pueblo empoderado y consciente y en acción, es muy difícil por ese lado yo me iba a ir. Vos que manejas todo ese tema y de las tantas zonas que has nombrado de la Argentina, ¿cómo ves la organización de las comunidades frente a este ataque? Yo creo que hoy lo más dinámico que hoy tenemos como pueblo en este territorio de la Argentina, por un lado son los pueblos originarios que están empoderándose y empezando a defender. No empezando, lo defendieron desde siempre, pero bueno, sí. Están saliendo de una lógica más de sobrevivencia a entender que su cosmovisión es superadora y es el cambio de paradigma que necesitamos contra el neoliberalismo y contra el capitalismo y contra... No hay que mirar más a Europa para buscar las soluciones, sino están en nuestros pueblos originarios. Entonces, son muy dinámicos en ese sentido, y por otro lado las asambleas socioambientales. Fíjate que han conseguido cosas que no se consiguen habitualmente, tanto en Mendoza como en Chubut consiguieron que una ley aprobada por mayoría de la legislatura en una semana la tengan que dar vuelta atrás y derogar, entonces vetarlas. Entonces tienen una potencia, pero bueno, estamos en una situación como pueblo, y esto hablo a Latinoamérica en general, que o gobernamos la crisis o nos animamos a ir a fondo. A enfrentarla. Ir a fondo. Para salir de ella. Por otros caminos, ¿no? Por otro camino, y profundizando la democracia, yo creo que estamos en tiempos de poder generar revoluciones democráticas. Es más participativa. Exactamente. No más una democracia cosa representativa que no representa evidentemente a todo el mundo. Basta de delegar, tenemos que ser partícipes porque tenemos un destino común. Entonces, cada uno en los pueblos, y en eso, bueno, lo vi mucho en la cordillera, ¿no? Como la diversidad que en general divide a las comunidades, ahí hoy sirve para luchar todos juntos contra la empresa minera. Así que esa diversidad que el neoliberalismo en esa competencia que nos meten como forma de relacionarnos en contra de la cooperación, lo solidario, lo complementario, nos mete en la competencia. Y en la Argentina, aparte desde el menemismo, es la competencia sin código. Vos tenés que robar y ser el que más roba, pero no lo agarren, ¿no? Exactamente. Entonces el que roba y no lo agarran es el ídolo a seguir y al que le justificamos. Es el más vivo. El más pillo. El más pillo que llaman ustedes. Pues hablaste de México. ¿Qué encontraste de la organización social en contra de todo este tema de la violación de derechos ambientales? Que puedas decir, estamos aplicándolo hermanados, sí, estamos tejiendo redes. Por un lado, eso de entender que ese progreso que nos venden en la Argentina a partir de los tratados de libre comercio, a partir de ese mal desarrollo, como habla María Esteles Pampa, que nos proponen más saqueo, más destrucción de los bienes comunes, más extractivismo, bueno, que todo eso en México lo vi ultra más potenciado. Hay mucha resistencia de los pueblos, pero están en una situación ya, en muchos casos, terminal. A ver, en México, el primer lugar que visitamos se llamó El Salto. Es una comunidad que está al lado del río Santiago y que el río Santiago tiene un salto ahí, muy lindo, y le dio el nombre al lugar. Y en ese lugar instalaron más de 10.000 empresas. Y el río Santiago, que antes le generaba vida y orgullo, hoy tira una espuma blanca que vuela por los aires y cae en los autos y los marca.
y a la gente de toda la costa, de todos esos pueblos los están matando. Se enferman de riñones en muchos casos, de cáncer, malformaciones, y cuando se enferman de riñones, tienen que endeudarse, como no hay salud pública. Claro. Entonces tienen que endeudarse círculo, ¿no? Porque siempre ganan los para primeros. toda la vida, Claro. y a sus herederos de una enfermedad que capaz no se cura. Entonces, es triste, hay mucha resistencia, hay que aprender de esos modelos para no cometer los mismos errores y tratar de esto, empezar a pensar como Latinoamérica en vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro y negociar justamente y como bloque con los que tengamos que negociar. Uno tampoco cree el aislarse del mundo, pero sí el empezar a poner en valor lo que tenemos, la lo que renovación somos, de las energías. y desde un lugar de eso, de armonía, de respeto con los pueblos y con la Pacha, Con la Pacha. en la que somos parte y tenemos un destino común. Entonces, pero para eso lo que necesitamos es volver a encontrarnos y a reencontrarnos como pueblo. El neoliberalismo nos metió que éramos, lo dije recién, que compitamos. Corta los Y vínculos. cuando uno totalmente. compite contra todos, compite con los hermanos, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de la cancha de fútbol, lo que sea. Y eso genera que uno esté solo contra el mundo. Claro, y se vuelve la meritocracia. Y entonces la meritocracia y yo contra todos, y bueno, son más esas fuerte, ¿no? y son energías que se van. Por un lado genera mucho resentimiento y frustración, porque si vos no sos el primero, como dijo Bilardo, si sos el segundo, sos el primero de los perdedores. Es así la frase. Entonces, eso de cuando se compite siempre va a haber uno más. Claro. que sea mejor que vos. Pasa en la ruta. Acá vamos en la ruta queriendo pasar adelante, pero siempre va a haber uno delante nuestro. Y siempre hay te va a frustrar porque nunca va a haber, siempre va a haber uno mejor que vos. Y que va a tener más o que va a ser en esas lógicas. Entonces, genera pueblos que se pelean nos estamos peleando entre todos, y mientras tanto nos saquean, nos contaminan, estamos alienados. Y por otro lado inventaron el hambre en la Argentina. Vos cuando contás a otros países que en la Argentina hay hambre, cuando supuestamente tiene capacidad de producir alimento para 400 millones de habitantes y somos el 10%, deberíamos comer gratis y de la mejor calidad. 4 veces al día. Y de la mejor calidad, porque, un país es como una familia. Vos en la familia, primero que tenés que garantizar es que tus hijos, tus compañeros, los que habitan ese territorio o esa casa vivan dignamente, que tengan acceso a la educación, a la salud, a la alimentación. Si de lo que produces en esa casa, tu quintita, tenés un excedente, y bueno, nos servirá pero vos garantizás primero la alimentación y la soberanía y la seguridad alimentaria de tu población. Esa sería la lógica de la familia. Después ve cómo le pagás a los acreedores, y si tenés acreedores truchos y deudas como la que se asumió ahora, odiosa, ¿cómo se llama? Corrupta, porque la mayoría de la deuda externa que asumió Macri no llegó ni a la Argentina, se perdió en el camino. Entonces hoy cuando se decide sacar otro crédito para pagar ese crédito, estás legalizando y legitimando esa deuda fraudulenta. Entonces, si vos tenés una deuda fraudulenta, hay que repensar muchas cosas. Hay que denunciarlo, claramente. Vos tenés esa, pero lo que pasa es que ha perdido total soberanía. Entonces hoy las corporaciones tienen más peso que los estados. Entonces, si no hay un pueblo organizado atrás y un gobierno consecuente y un estado que trate de resolver los problemas y el buen vivir y garantizar el buen vivir de la gente que vive en el territorio, o tenés un gobierno y un estado que trabaja para generar buenos negocios para algunos pillos que no viven acá. Vuelvo con lo de pillos. Me van a tratar de viejo, pero sí, soy viejo. Pero me parece que nos ilustra. Entonces, bueno, eso. Cuando la Pacha nos está encontrando, y a muchos pueblos, y el agua en este caso, para reencontrarnos y entender que hay cosas más importantes que el ombligo de cada uno,
y que nos unifica, y que si no hay agua potable, si no hay vida, no vamos a poder vivir en este territorio. Tal cual, Mariano. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.